Gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Cuántos están estresados? Si está estresado, ya sabe cuál es la solución. Gloria al Señor. Qué bendición poder estar esta mañana en nuestra casa. ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Le damos la bienvenida muy alegre y fervientemente, y a todas las personas que nos ven por redes sociales, sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Hoy tengo el privilegio, amado, de compartir la palabra en este precioso día domingo, y tengo una palabra especial que yo sé que es para mí. Esta palabra me la ha dado Dios y quiere bendecir mi vida, y así como yo la recibo para mí, ¿cuántos van a recibir para usted esta palabra? Reciba esta palabra en primera persona para usted, amén o no amén. Hágala propia, sí, tómela y póngala por obra, porque viene bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos en nuestra serie, amado, que se llama ¿cómo? Así, eso. ¿Cómo se llama? La voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió. Y estamos hablando de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ¿necesitamos entender la voluntad de Dios o necesitamos obedecer la voluntad de Dios? Ahí hay algo bien interesante, porque hay gente que no obedece porque no entiende. Y a veces necesitamos entender que Dios no me manda a entender su voluntad, Él me manda a obedecer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie por un instante, por favor. Suelte todo lo que tenga en su mano y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta preciosa palabra. Cierre sus ojos allí y dígale: Señor, si a mí me preguntaran qué quiero hoy, yo tendría que decir que quiero ser como Moisés. Y uno de los aspectos que quiero de Moisés es poder hablar contigo cara a cara, como quien habla con su amigo. ¿Qué necesito hacer para verte cara a cara? ¿Qué necesito hacer para hablar contigo? Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, preséntate frente a mí. Yo quiero verte cara a cara. Vamos allí, cierre sus ojos y disfrute de esta deliciosa porción de la palabra, de este delicioso momento de adoración. Señor, he venido a verte cara a cara. Cara a cara, mi Señor. Permite que el Espíritu Santo te guíe a través de esta melodía, de esta letra, y puedas acercarte a Él, puedas disfrutar de Él cara a cara, como quien habla con un amigo. Es voluntad de Dios que entremos a su presencia. Por eso el velo se rasgó y tenemos entrada libre ante su presencia. Solamente una palabra. Oh Señor, vamos, levanta tus manos y fluye en esta mañana. De la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Vamos, iglesia, fluye en su presencia. Estamos preparando nuestros corazones y la atmósfera espiritual para recibir su palabra. Señor, quiero tu presencia. Ser pregunta, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque no haya como un niño en tu mirada.
Maestro, cara a cara. Vamos, levanta tus manos, iglesia, y métete en la presencia de Dios. Él está en este lugar. Es a Él que vinimos a ver, es con Él que vinimos a reunirnos, es a Él que vinimos a escuchar. Háblame, háblame, Señor. Háblame, Rey. Y que nadie diga nada. Cara a cara. Si es verdad que te quieres encontrar con Él, abre tu boca. Y en medio de esta adoración dile: Señor, Maestro mío, yo vine a encontrarme contigo. No me quiero ir de aquí sin hablar contigo, sin escucharte hablar, sin sentir tu toque sobre mi vida, tu mano sobre mi cabeza, sobre mi espalda, sobre mi pecho, sin sentir el abrazo del Padre y la voz de quien me creó. No me quiero ir de aquí sin ver los destellos de tu gloria. Háblame, Señor. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no te quita en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente mirarte cara a cara, y aunque caiga de rodillas en tu mirada, recibe, iglesia, recibe su presencia. Allí con tu corazón dispuesto, abierto a Él, recibe su gloria. Gracias, papá. De rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Toda mi vida. ¿Cuántos han esperado este momento toda la semana? Del miércoles a hoy, ¿cuántos han estado esperando este momento? Anhelando estar reunidos ante su altar, anhelando estar con Él. Y aunque lo has buscado en casa, aunque has orado en el secreto, este momento es para ti. Este momento es para ti, Señor. Te damos gracias. Y quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Toma control de la palabra. Todo lo que no sea tuyo, quítalo. Y trae una palabra de Dios al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale ese aplauso al Señor. Mientras te pones cómodo, quisiera pedirle a las personas de la derecha que puedan ocupar las primeras sillas, por favor, para que los que vayan llegando se vayan haciendo atrás y no les interrumpan la palabra en esta preciosa mañana. La voluntad del que me envió. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? ¿A cuánto les gustaría, amado? ¿Cuántos alguna vez de verdad, en este momento no voy a preguntar por su edad, tranquilo, pero cuántos de verdad alguna vez se han llegado a enamorar? Levánteme su mano, quiero verlo. Si mi esposa no levanta la mano me asusto. Eso. Y díganme una cosa, ¿cuánto tiempo espera usted para ver la cara de la persona que usted ama? Usted acaba de terminar la visita cuando están de novios. Usted va para su casa, acabó de escuchar la voz.
acabó de sentir su fragancia, de verle. Usted va para su casa. ¿Cuánto tiempo espera para volver a llamarle? ¿Cuánto tiempo espera para volver a hablar con ella o él y volver a verle? Usted está ansioso, ¿cierto que sí? Usted quiere, mire, yo terminaba la visita porque mi suegra me echaba, mentiras, porque yo era un joven muy entendido y hacía visita hasta temprano y me iba para mi casa después de que mi suegra me echaba. Y yo llegaba a mi casa y ahí mismo llamaba a mi esposa. Ya llegué y nos quedamos otras 8 horas hablando por teléfono. Y entrábamos en el cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Y cuando ya me colgaba yo decía, ay, me colgó. Porque amamos. ¿Aló? Y a veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero nos da pereza congregarnos. A veces decimos que amamos a Dios y nos da pereza orar, pereza leer la palabra, nos da pereza ayunar o vigilar. Hay una desidia para hacerlo, un aburrimiento, un desaliento, un desánimo. Pero tranquilo que hoy le voy a explicar algunas cosas según lo que Dios ha hablado a mi vida. ¿Aló? Con esta palabra vamos a entender algo especial. Pero si usted quiere ver a Dios cara a cara, debe entender que es voluntad de Dios que usted esté con Él. Cuando Él creó a Adán y Eva, los puso en el Edén y Dios se movía en el Edén al aire del día. No es que los puso en el Edén y Él se fue para otra parte, no, Él quería estar con ellos. ¿Aló? Es voluntad de Dios estar con nosotros, pasar tiempo con nosotros. Recuerde que cuando Dios estaba allí hablando con Moisés, Dios lo llamaba, le decía a Moisés, camine para el monte, y Moisés subía. Y se estaba allá con Dios días enteros, noches enteras, a veces en ayuno y oración, ¿aló? Disfrutando de la presencia de Dios. Cuando Moisés entraba al tabernáculo y le decía al Señor, venga chepacá, el Señor bajaba en la nube. Era tan la comunión entre ellos que el Señor descendía y la nube cubría el tabernáculo. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. No podemos olvidar que parte de la vida del cristiano es tener comunión e intimidad con Dios. Es esencial. ¿Aló, aló? Sí, hay que santificarse, ahora hablamos de eso, hay que apartarse del pecado, pero es vital, si usted y yo no nos queremos condenar, permanecer en comunión y en intimidad con Dios. Es voluntad de Dios que así permanezcamos. ¿Cuánto lo creen? La palabra de hoy tiene un nombre muy especial. Esta palabra se llama salvos y heraldos salvos. Salvos y heraldos salvos. Yo hablaba con mi esposa y le decía que en algún momento de la vida, desde mi ignorancia, yo siempre pensé que la palabra heraldo significaba héroe. A mí me hablaban de un heraldo y yo decía, es un héroe, es el que salva. Y yo pensé por mucho tiempo eso hasta que llegué a la iglesia, me lo aclararon. El Señor me habló, busqué el significado en Wikipedia y me di cuenta que heraldo no significa salvador. Ustedes ya saben qué significa heraldo, ¿cierto que sí? No necesito decirles. Vamos adelante entonces. No, pues. Arrepiéntase. Dice, mentira, es que es el siguiente punto. No coma ansias, no coma ansias. Necesitamos entonces, si realmente queremos estar cara a cara con el Señor, debemos quitar todo aquello que estorba y obedecer. Y empezar a obedecer. Hechos capítulo 3, verso 19, dice la palabra de Dios, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Hay momentos donde usted está estresado, dolido, tiene problemas, tiene circunstancias, ya no puede más, necesita un refrigerio, un descanso. Ese descanso no viene de otro lugar que no sea la presencia de Dios. A veces buscamos apoyo emocional, apoyo profesional, humanamente hablando, pero siempre nos queda haciendo falta algo para tener un descanso total. ¿Qué es? Lo que viene de la presencia de Dios. ¿Aló? Nos hace falta lo que viene de la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que quitar? ¿Qué tenemos que hacer?
¿En qué tenemos que obedecer entonces si queremos acercarnos a Dios cara a cara? Primero, lo dice el verso 19, arrepiéntase. ¿Lo dice o no lo dice? Así que, arrepentíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, amado. Dígame una cosa, ¿usted tiene algo de que arrepentirse? No, pastor, yo soy un sacrosanto siervo del Señor, casi un querubín. Entonces, ¿por qué el Señor no se lo ha llevado? Porque aún está medio enchuquizado, aún tiene cositas. ¿Aló? Para que usted, Dios se lo lleve así porque usted se cree sacrosanto, mínimo tiene que parecerse o a Enoc o a Elías, que fueron arrebatados en cuerpo, alma y espíritu. No conocieron muerte. Pero mientras usted no camine con Dios como Enoc, mientras usted no le sirva a Dios como Elías, déjeme decirle que aún va a estar aquí. Y entonces mientras aún esté aquí, necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos de ustedes han llegado a cometer un error? No estoy hablando de pecados, estoy hablando de errores. ¿Cuántos han llegado a cometer un error en la vida? Levánteme la mano, quiero verlo. ¿Cierto que uno comete errores? Y cuando hablo de errores no hablo de pecado, porque el pecado es una cosa y el error es otra. Hay gente que maquilla su delito cuando peca diciendo es que me equivoqué, cometí un error. No, usted pecó. Un error es otra cosa. ¿Aló? Y es bueno saberlo porque así sabemos de qué arrepentirnos. Y hay errores, ¿sí?, de los que yo me tuve que arrepentir. Yo he cometido errores en esta vida. Aún los cometo. A veces en conversaciones con mi esposa como pareja y en vida de pareja, digo cosas que después al rato digo, ¿yo por qué dije esto? Y aunque no es una vulgaridad, no es un insulto, no es una ofensa, es una palabra que la puede dañar a ella. ¿Y por qué la solté? Y me toca ir como el perro arrepentido, con las orejas partidas, con el rabo entre las patas, a pedirle perdón a mi esposa, porque cometí un error. Y dura cosa que es pedir perdón, al menos para mí. Para mí, si hay algo que me ha costado en la vida es pedir perdón, hermano. Yo para eso soy más duro que carne cabeza. Duro. Y con mi esposa me ha tocado moldearme porque ella merece que la traten bien, ¿sí o no? Y entonces cuando yo me equivoco y pasan horas porque yo no hablo a veces al mismo tiempo, yo espero enfriarme un poquito la cabeza y después voy como si nada hubiera pasado, la. Y ella sigue mirándome con su ojito torcido, el ojo profético. Y yo me acerco y le digo, mi amor, perdóname. Me dice, ¿qué? Mi vida, yo quiero que me perdone. ¿Cómo? Porque me cuesta. Pero he aprendido en Dios y en la palabra que yo necesito diariamente arrepentirme de esos errores que cometa. Y recuerde que arrepentirme, aunque nos cueste entenderlo, es apartarnos de lo mismo. ¿Aló? No volverlo a hacer. Mi amor, perdóneme, a los 5 minutos lo hago. Mi amor, perdóneme, a la media hora vuelvo y lo hago. Mi amor, perdóneme, en un mes vuelvo y lo hago. Mi esposa me ha enseñado a la luz de la escritura que eso no es arrepentimiento. ¿Aló? Y la palabra no me dice que tenga remordimiento, me dice arrepiéntase. Entonces necesitamos arrepentirnos de los errores. ¿Amén o no amén? Necesitamos arrepentirnos de las equivocaciones. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Una equivocación que todos hemos cometido. Todos ustedes y yo tenemos una equivocación en común. Bueno, no tengo temor de descacharme. Sé que a todos nos ha pasado. Usted empieza a enojarse. Lo hacen enojar en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Se va enojando, pero usted no explota. Y usted se enoja hasta que ya no aguanta más y explota con el que menos velas tenía en ese entierro. Con el más Jesús David, con ese explota. ¿Le ha pasado o no le va? ¿Cuánto les ha pasado? Y usted le vacía toda esa basura que tiene, todo ese odio. Le dice, es que me hiciste esto, y el pobre mira y dice, ¿cuándo? No, yo no fui, pastor. Y uno dice, ay, qué pena, es que estaba enojado. ¿Nos ha pasado o no? Nos hemos equivocado. A veces usted se enoja en el trabajo y se desquita con su esposa en la casa o con su esposo en la casa. A veces le va mal con su pareja o en el trabajo o en el ministerio y se desquita con sus hijos. ¿Aló? Se desquita con sus padres, con sus hermanos, con su pobre e inocente pastor. Si los de las redes supieran lo que yo tengo que aguantar.
¿Pasa o no pasa? Y nunca nos arrepentimos de eso. Algunos hacemos borrón y cuenta nueva, que no pasó nada, sigamos, pero cuando se lo hacen a usted, usted quiere morir porque no le piden perdón, ¿cierto? Tenemos que arrepentirnos de las equivocaciones que cometemos. Una vez dando este mensaje, una persona me dijo, pastor, ¿usted me ayuda a disolver esta equivocación que cometí? Y dije, claro, dijo, ¿cuál es? Me casé. Le dije, no, esa no, ya. ¿A quién lo manda, mijo? Es que quiero cambiar de esposa. No, mijo, no, ya no se hace, arrepiéntase. ¿Sí? A veces le dicen, traigan las equivocaciones al altar y traen al esposo y lo tiran. No, así no funciona. Pero sí necesitamos arrepentirnos de las equivocaciones que hemos cometido. Y también necesitamos arrepentirnos no solo de los errores, no solo de las equivocaciones, sino también de los pecados. Si usted y yo queremos ver a Dios cara a cara, no podemos albergar el pecado en el corazón. No podemos seguir en la mente que el pecado siga dando vueltas. No podemos seguir consumando el pecado y haciendo como si nada hubiese pasado. Es como el que va donde la mamá y le roba la leche clean. ¿Cuántos robaron leche en polvo cuando eran pequeños? Ya se arrepintieron porque pueden estar condenando por esa leche en polvo. Hermano, lo pillaba uno la mamá en la cocina. ¿Usted qué está haciendo? Volteaba uno con los cachetes llenos de leche, que medio hablaba y salía el polvo volando. La boca, la bemba rucia de leche blanca hasta aquí, hasta el pescuezo, hermano. Y usted le decía, nodo, nodo. ¿Qué está haciendo? Nodo. ¿Te está comiendo la leche? No. Y cuando decía no, salía el polvo volando. A veces somos así con el pecado. Pecamos. Y aunque el hombre no lo ve, Dios sí lo está viendo. Y le decimos, no, Dios, yo no he pecado. Y queremos servir en pecado, vivir en pecado, tener pareja en pecado, familia en pecado, trabajo en pecado. No, hermano. Arrepentíos, dice la palabra. Y convertíos. Lo segundo que hay que hacer es convertirnos. Cambiar ese corazón. Ser un verdadero discípulo y un verdadero hijo de Dios. ¿Aló? Al arrepentirme y apartarme del mal, entonces ahora vuelvo y empiezo a hacer lo bueno, empiezo a agradar a Dios, a santificarme, a meterme con Dios. Pastor, durante toda esta serie nos han hablado de lo mismo, es que la voluntad de Dios es que usted se santifique y que yo me santifique. ¿Cuántos dicen amén? Es que la voluntad de Dios es que yo me arrepienta, es que la voluntad de Dios es que yo me convierta a Él, que me convierta de mis malos caminos y empiece a andar por caminos rectos. No sé si me estoy haciendo entender. Arrepentido, convertido. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay una conversión genuina, Dios derrama perdón y lava nuestros pecados. Y yo no sé usted, pero al menos yo, cuando Dios pase a lista para salvación, yo quiero que todos mis pecados hayan sido lavados. Todos, hermano, todos hayan sido lavados. Yo necesito que el perdón de pecados venga sobre mi vida, pero para eso mi corazón tiene que estar en rectitud hacia Él. Tengo que haberme arrepentido, tengo que haberme convertido y gozaré del perdón de pecados. ¿Y qué traerá esto sobre mi vida? Para que de su presencia, sí, de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Yo siempre que toco el ejemplo que voy a tocar, lo digo, yo soy malo para aprenderme los títulos de las canciones y las letras. Yo soy del que mientras canta mezcla 4 canciones en una sola. Y lo peor es que le digo al de audiovisual, y me pone esa. Y el pobre hombre o la pobre mujer allá sentada dice, pastor, pero es que esa cuál es. En estos días iba a ministrar y cambié la canción y le dije al de audiovisuales, póngame la canción del PAM. Y él me miró y me dijo, pastor, ¿cuál es esa? Yo, la que dice el pan, el pan. El pan. Y él me decía, pastor, yo no sé cuál dice el pan. Y yo, pues póngame la canción. Y me le enojé. No va a ser capaz de ponerme la canción del pan. ¿No es que voy a ministrar con la canción del pan? ¿Cómo se llama la canción del pan? Eres mi respirar.
Porque la canción dice, eres mi pan, Señor. Y yo me acordaba de eso. Y yo soy así, ¿sí? Yo soy malo para las letras de las canciones, malo. Y cuando yo canto le cambio. Ya mis discípulos aprenden a conocerme y la cantan como es, no pelean conmigo. Pero yo soy malo para eso. ¿Y por qué doy el ejemplo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, y para aprenderme los nombres de los cantantes menos, no me pregunte quién, porque a veces me dicen, pastor, ese no es el nombre, ¿qué dice? No me acuerdo, ¿quién la canta? Tampoco me acuerdo, pero es la canción del pan. Y pregúntenle a los audiovisuales cómo los pongo a penar yo con las canciones. Y yo nunca escuché, o no recuerdo haber escuchado ni una sola canción de un cantante que se llama Julio Melgar, hasta que Julio Melgar enfermó. Cuando él enfermó, yo pensé que él era nuevo. Dije, ven, así enfermo empezó a sacar producciones, qué chévere. Mi esposa me dijo, mi amor, ese hombre lleva más de 50 años cantando. Y yo dije, ¿cómo así? Me mostró unos videos, era gordo, rozagante, gran, así ancho, carirredondo. Y hermano, cuando yo lo vi por primera vez en un concierto, estaba delgado, sumamente delgado, acabado por una enfermedad, creo que era cáncer, si no estoy mal. Y yo empecé a escuchar las canciones de Julio Melgar porque el Señor me ministró a través de una y empecé a interesarme en él cuando ya estaba en su recta final de vida. Este hombre fallece. Él fallece de cáncer. Yo sé que ustedes todos conocen la historia. Y hay una canción que se llama, espero que se llame así, yo la busqué y la escribí, Cuerdas de Amor. ¿Sí se llama Cuerdas de Amor? Gloria al Señor de los cielos. A veces tengo mis atinos. Cuerdas de Amor. Y yo escuché esta canción cuando él la cantó sano. Muchos años atrás busqué el video. Y luego vi un concierto en el que él estaba enfermo cantando esta canción. Y era tal la enfermedad que él ya no podía hablar con claridad. Y él ya hablaba un poquito ronco. Y en medio de la canción, él se tiene que sentar porque no es capaz de estar de pie. Y su hijo tiene que venir hasta el altar y tomarlo y sostenerlo porque ya no puede. Y si no estoy mal, lo sientan como en una gradería de la iglesia donde él está. Y él dice, a mí esta canción Dios me la dio cuando yo estaba sano. Y a mí eso me impactó y dice, y yo no entendí en ese tiempo, yo no entendía la canción y no entendí que Dios me hizo escribir esa canción para mi proceso desde mucho antes de que yo enfermara. Y él decía, y esa canción es para mí, me ha sostenido, es un detalle que papá tuvo conmigo. ¿Y sabe qué es lo que me impacta a mí? Que hasta el último instante un hombre que era salmista, si no recuerdo si él era pastor, creo que sí, un hombre que tenía ministerio de pastor, su familia le sirve al Señor, un salmista que ha tratado toda la vida de hacer las cosas bien, estaba muriendo de cáncer. Y muchos pastores y salmistas oraron por él y en fe declararon sanidad, en fe declararon restauración a su salud, pero la voluntad de Dios se hizo y él muere. Pero a mí lo que me impacta es que hasta el último momento, en medio de su enfermedad, él invitó a otros a seguir a Cristo. Hermanos, se estaba muriendo de cáncer y le decía a otros que Cristo podía sanarlos. Eso me impactó mi corazón. No podía ni hablar y le decía a otros, alaben al Señor, adórenlo, síganlo. Y decía, este es mi proceso y voy a estar con Dios hasta el final. Y así fue. Hermano, y eso impactó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esto me habla a mí de la salvación y que la salvación es la voluntad de Dios. ¿Y qué vale la voluntad de Dios si hablamos de salvación? Primero, que llevemos el mensaje de salvación a otros. Este hombre hasta el último instante llevó el mensaje de salvación. Sí, él estaba enfermo cuando hablaba de sanidad. Tal vez en algunos momentos de su enfermedad, mientras él le decía a otros que tuvieran ánimo, tal vez vino depresión, porque era un ser humano. Pero lo que nunca perdió fue su salvación. Hasta el final se sostuvo. Y le decía a otros, busquen a Jesús, sean salvos, arrepiéntanse, conviértanse, alábenlo. Decía, él tiene detalles tan hermosos que estando sano me dio la canción para cuando yo estuviera enfermo me sostuviera.
Esto es impactante. Entonces la voluntad de Dios respecto a salvación es que usted que está hoy aquí sentado y que me ve por redes sociales, le lleve a otros el mensaje de salvación. Con este testimonio, hermano, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo no tengo excusa para decirle al Señor que no predico porque estoy enfermo, que no predico porque estoy en pobreza, que no predico porque estoy deprimido o desanimado. Cuando vi a este hombre hasta lo último esforzándose por dar lo mejor para Dios, ¿con qué cara le digo a Dios que no se puede? Vimos un Pablo y un Silas que estando encarcelados fueron el canal del mensaje, fueron heraldos para que otro y su familia fueran salvos. ¿Aló? Hechos 16. Acompáñenme, por favor. Ahí adelantico. Verso 27, al 34. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, escuche esto, se postró a los pies de Pablo y Silas. Quiero parar por un instante. ¿Saben de qué historia bíblica estamos hablando? Pablo y Silas estaban encarcelados, atados al cepo, en el calabozo de más adentro, donde la materia fecal, la podredumbre, las ratas estaban, el mal olor, y ellos estaban allí a medianoche, empezaron a adorar, a exaltar, a glorificar, y la gloria de Dios vino y quebró puertas, cerrojos, abrió. Sí, ¿se acuerdan o no? Y entonces, ¿por qué paro allí? Porque lo que me dice es que el carcelero se fue hasta donde ellos estaban, dice, pidió luz, se precipitó a la carrera adentro y temblando se postró. No le importó que hubiese materia fecal, suciedad, podredumbre. Se postró a los pies de Pablo y Silas a causa de lo que habían provocado de Dios en ese lugar. ¿Aló? Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es impactante, porque el poder que Dios manifestó a través de ellos le hizo saber a él que ellos eran salvos, que ellos eran dedicados y apartados para el Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Y él los mira y les dice: caballeros, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Verso 31. Pare aquí. ¿Cuál era el estado físico de Pablo y Silas en ese momento? Débiles. Habían sido encarcelados. Despacito, no creo que los hayan metido a la cárcel, a golpes y empujones. Ellos estaban maltratados. Habían estado en el cepo. Sus muñecas, sus tobillos estaban marcados con contusiones a causa de los grillos que les habían puesto, de los grilletes. Su salud no era la mejor en ese momento. ¿Voy bien o no? Y aunque estaban mal, aunque estaban pasando un momento donde habían sido apresados, escuche, un momento que a cualquiera de nosotros nos puede haber hecho temblar la fe y la confianza en la salvación. Él les pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos no dicen: y yo sé, miren cómo yo estoy, y eso que yo voy a la iglesia. No. Esto es importante entenderlo. Ellos hasta el final fueron heraldos. ¿Se acuerda que le expliqué al principio que era un heraldo? Perfecto. Escuche esto. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron. Escuche esto. Estaban deprimidos, no podían, tal vez no tenían ganas de seguir, estaban en una cárcel, tal vez no tenían ganas ni de congregarse, ni de respirar, ni de trabajar, tal vez estaban agotados, pero adoraron. En medio de la adoración Dios se manifestó, y después de la manifestación siguieron predicando del nombre del Señor. Esto es poderoso. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas.
Hay gente que ha hablado mal de ti, que te ha hecho torcidos, que te ha lastimado, y serán los que tú mismo restaures como heraldo. Y ellos mismos edificarán para ti, ellos mismos lavarán tus heridas, ellos mismos restituirán tu honra. ¿Aló? Esto es impactante. Lavó sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La gloria sea para el Señor. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Los que te atacaron vendrán y pondrán mesa delante de ti para que tú disfrutes. Los que te atacaron te restituirán. Los que de ti dudaron te reconocerán por el nombre del Señor Jesús. Mientras tú continúes siendo un heraldo. Un heraldo no es un salvador. Un heraldo es un mensajero. La palabra heraldo es el que anuncia. El que separaba las puertas del palacio y gritaba a todo pulmón al rey. Y entra la princesa Julieta 25 del reino de Chipandiquiu y entraba la princesa. Era uno que anunciaba. Aló, aló, aló. Y nosotros somos esos que anuncian, esos mensajeros del reino de Dios. Somos llamados a ser heraldos. ¿Aló? Somos llamados a ser heraldos. Y ser heraldo entonces significa que usted y yo nos vamos a parar sin importar la circunstancia, sin importar el problema, sin importar si tiene ganas o no tiene ganas. Y vamos a testificar de la gloria y del reino de Dios. A mí una vez un joven me decía: pastor, ¿cómo hago para orar si no tengo ganas? Le decía yo: sencillo, ore sin ganas. A mí me tocó hacerlo, congregarme sin ganas. Yo siempre he sido de sentarme en las primeras sillas de que me convertí al Señor. Algo que me enseñaron. Pero llegó un momento de mi vida donde me empecé a sentar en la última. Porque mi trabajo era tan pesado que apenas yo tocaba la silla me quedaba dormido. Y era líder de la iglesia. Era el pastor de jóvenes. Y como yo estaba adelante, todo el mundo me veía. Entonces, para no dar mal testimonio, me empecé a sentar en la última silla. Porque la demora era que yo me sentara y empezaba a llamar al predicador, así vea. Hermano, hasta que terminaba roncando en esa. Entonces, por respeto y honra, empecé a sentarme atrás. Mi pastor, que es un hombre que amo mucho, un gran amigo, entre otras cosas, se dio cuenta porque pues yo siempre, todo el mundo se dio cuenta que yo no estaba adelante. Y entonces, como al tercer culto, se me arrimó un domingo, nunca se me va a olvidar, y me dijo, fuera miércoles, fuera domingo, el culto que fuera, hermano. El domingo le cuento para que me entienda un poco. Yo trabajaba el sábado de 9 de la noche a 6:30, 7 de la mañana. Trasnocho. Llegaba a la casa, me bañaba, desayunaba y me iba para el culto. Cuando llegaba del culto me acostaba a dormir para ir a trasnocho una vez más. Entonces entenderá que yo estaba un poco cargado de sueño. Entonces ese domingo yo llegué, desayuné, me bañé y me fui para la iglesia. Y apenas me senté en la silla me empecé a dormir, me paré y me hice atrás. Cuando se acaba el culto, el pastor se me arrima y me dice: estabas dormidito, ¿no? Así molestándome, le dije, yo le decía: pastor, qué pena con usted. Por eso me hago adelante, atrás. Y me dijo: no, señor, a partir de hoy se me hace otra vez adelante. Le dije: pastor, me da pena. Yo me siento y yo me quedo dormido. Y por más que yo lucho, yo no soy capaz. Yo soy de los que en el medio del culto se despierta porque otro aplaude. No sé por qué están aplaudiendo, no sé. Yo aplaudí porque me despertaron. Era duro. Y él me dijo: no, usted es referente para otros. Y usted está enseñado a estar adelante y la gente lo ve brincar, danzar. Y yo danzo horrible, pero a la gente le gusta. Dijo, y la gente lo ve y empiezan a danzar ellos. Usted es referente. Yo le dije: por eso, pastor, si me ven dormir, se van a dormir ellos. Me dijo: no, se van a acercar a usted a preguntarle qué pasa. Necesito que esté adelante. ¿Por qué, pastor? Me dijo: porque usted siempre ha estado adelante. No se acostumbre que el diablo lo mande atrás. No tiene ganas, hágalo sin ganas.
No tiene fuerzas, hágalo sin fuerzas, pero hágalo, que luego Dios le multiplicará las fuerzas aunque usted no tenga ninguna. Hermano, me hice en el culto adelante y apenas él dijo buenos días, yo me quedé dormido. Y entonces él le hacía señas a mi esposa me codiaba y yo me despertaba. Era duro, era difícil. Cuando se terminó el culto, mis discípulos se acercaron y me dijeron, líder, ¿está cansado? Líder, cuénteme qué tiene. Porque era sorprendente para ellos que uno que siempre está, esta vez no estuviera. No sé si me hago entender. Entonces yo les empecé a contar mi historia, ellos empezaron a orar por mí. Y Dios me sacó del trabajo donde estaba y me dio otro. No sé si me estoy haciendo entender. Pero sin importar tu circunstancia, eres llamado a dar el mensaje. Eres heraldo. Aló, aló, aló. Eres heraldo. Da el mensaje para que otros lleguen a la salvación. Hay una tarea sobre nosotros. Aló. Que otros lleguen a salvación. Tú llevas el mensaje. Debes ser heraldo. Debes anunciar. Debes dar las buenas nuevas. Y otros alcanzarán salvación. No porque tú les das la salvación, porque tú les das el mensaje. ¿Aló? Necesitamos ser heraldos. Mire cómo este carcelero, por el mensaje de Pablo y Silas, se convirtió él, su familia. Esa misma noche se bautizaron. A veces usted está mal, pero usted sigue hablando de Cristo y mucha gente llega a los pies de Jesús. A veces más de la que llega cuando usted está bien. Porque Dios usa todo tiempo para bendición. ¿Aló? Y es necesario entenderlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos el mensaje de salvación, que seamos heraldos. Segundo, que siendo heraldos no perdamos nuestra salvación. Que siendo heraldos no perdamos nuestra salvación. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, por favor. Capítulo número 9, verso 24 y 27. ¿Ya lo encontró? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cuántos se llevan el premio? Corred de tal manera que que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Quiero parar por un instante. ¿Cuántos han sido deportistas o han tenido cercanías a algún deporte? Yo soy deportista y fui deportista y practicaba taekwondo, un arte marcial. Sí, si mi memoria no me falla, ya tantos años soy cinturón rojo en taekwondo. Y a nosotros nos enseñaban disciplina. Y yo era una persona indisciplinada y ese deporte me ayudó muchísimo. ¿Y qué nos decían si queríamos rendir en competencia? A los que ya tenían edad, no fume, no beba. Le decían a uno en época de competencia, si tiene su pareja, no sostengan relaciones sexuales. Esa era la enseñanza que nos daban en esa época. No se trasnoche. No coma en exceso después de ciertas horas. La dieta que usted debe comer es esta. ¿Aló, aló? Había un régimen, porque esa disciplina me aseguraba la victoria. Y como deportista lo hicimos, ¿sí o no? Pero llegamos a los pies de Cristo y nos dicen, ¿usted quiere la victoria? Sí. No fume, no beba, no esté en discotecas. Y se enoja. No robe, no mate, no engañe a su esposo, a su esposa. Y se enoja. Si a los que corren, corren y se abstienen porque quieren ganar. A mí me dijeron, usted pesa tanto, tiene que pesar tanto si quiere competir. Y me tocó bajar de peso. Porque yo quería competir y ganar. Pero en Cristo hay un manual, la Biblia. Y te dice, ¿quieres la salvación? ¿Quieres la victoria? Haz esto y no hagas esto, no hagas esto.
Y ese mensaje no lo recibimos, esa disciplina no la aplicamos. ¿Aló? Queremos ser heraldos. Vamos donde Matías y decimos: Matías, arrepiéntase, pero yo no me arrepiento. Matías, santifíquese, pero yo no me santifico. Matías, gane almas para Cristo, pero yo no gano. Esto es importante, porque recuerden que esta conferencia se llama Salvos y Heraldos Salvos. Y tiene un sentido según el texto bíblico que estamos leyendo. ¿Me recuerda dónde quedé? 25, ¿cierto? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, verso 26, yo de esta manera corro, lo dice el ministro. Escuche, no como quien golpea el aire, no a la aventura, hermano, sino que golpeo ¿qué? ¿Mi qué? Mi cuerpo, mi propio cuerpo, hermano, y lo pongo en servidumbre. Escuche esto: no sea que habiendo sido heraldo para otros, y esto es importante, no sea que habiendo estado aquí para llevar el mensaje de salvación a una persona y a otra, y haya sido líder 1 año, 10 años, 20 años, haya ganado a gente para Cristo, los haya acercado al Señor a través del mensaje que predico, haya invertido en ellos física, económica, espiritualmente. No sea que habiendo hecho todo esto, llegue un momento, escuche, donde aunque yo fui heraldo para muchos, yo mismo me condene. Y lo dice el verso bíblico. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Salvos. Se llama esta conferencia. Yo tengo que predicar el mensaje de salvación para que la gente se salve. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debo ser un heraldo salvo. Salvos y heraldos salvos. El primero que se tiene que preocupar por su salvación es usted. El primero que me tengo que preocupar por cuidar ese regalo tan precioso y merecido que Dios me dio soy yo. Porque yo predico, voy, gano gente, paso 1 año, 10, 20 en la iglesia, gano mucha gente, predico, el ministerio crece. Pero descuido mi salvación, yo mismo puedo llegar a ser eliminado. Y Dios no solamente quiere hijos salvos, también quiere heraldos salvos. Miren, yo me convertí a Jesús a los 13 años. Y de mis 13 años a hoy, yo tuve líderes sobre mí que hoy ni siquiera están en la iglesia. Y es tan doloroso. Los ve uno pasar por la calle con la botella de ron y a uno le duele el corazón. Uno dice: esa persona me predicó a mí. Esa persona me veía tomándome una cerveza y hasta en la mano me pegaba porque hasta atrevido era. Yo tenía uno que me decía: vas a pecar, y ¡pum!, me pegaba en la cabeza. Y yo le decía: no, ya no peco. Y después lo vi pecando lejos de Dios. Y eso duele. Fue heraldo para mi vida y para la vida de muchos. Nos dio el mensaje de salvación, nos ministró y hoy está en el mundo. Dios no solamente quiere hijos salvos, quiere heraldos salvos. Hace poco recordaba con mi suegra, hace 8 o 15 días que estuvo en Cali. He conocido muchos pastores en mi vida, pero conocí un pastor que no era de Cruzada Cristiana, me reservo la denominación y el nombre, y para mí un gran amigo. Yo era un jovencito, 20 años, y él ya era un hombre de 40 y tantos, un pastor, para mí un hombre de Dios. Él oraba y Dios se movía, él predicaba y Dios hacía, era una sorprendente y era sordo. Y le cogí un aprecio, un cariño. No fue nunca mi pastor, no fue nunca mi líder, pero creamos una amistad, ministrábamos juntos, teníamos eventos juntos. Él me respetaba y él me decía: usted va a ser pastor. Y yo lo miraba y yo me le pegaba porque era un hombre con una sabiduría impresionante. Y él una vez lo invitaron a predicar a Guacarí, una de tantas, y unos 20 días antes de llegar a predicar yo me había encontrado con él y con mi esposa, y nos dimos cuenta que estaba pasando un momento difícil en su iglesia. Y entonces mi esposa y yo nos acercamos y le dijimos: pastor,
si necesita apoyo, si necesita que como líderes vengamos a enseñarle a su gente y a formar líderes, ¿sí? Porque tenía una escasez de líderes. Hablamos con mi pastor, mi esposa y yo venimos. Usted es nuestro amigo, cuente con nosotros. Y el día que fue a predicar a Guacarí, predicó una palabra que me hizo llorar tanto. Se llamaba palabras que te hacen llorar. Yo la copié, yo la tengo para predicarla. Le voy a meter lo que Dios me dé porque es una gran palabra. Y entonces él contó que estaban pasando por un momento difícil en su iglesia y que había gente que le decía cosas malas, que lo atacaba, y había gente que le decía, mejor dicho, lo peor. Y entonces la predica se llamaba palabras que te hacen llorar. Y entonces él dijo, pero ¿saben algo? Ninguna de esas palabras me ha hecho llorar. Hasta que hace 20 días me encontré con el pastor de jóvenes y la pastora. Y se acercaron y me dijeron, pastor, cuente con nosotros para lo que sea. Esas palabras me hicieron llorar. Y a mí eso se me quedó aquí. Y me dijo, porque en los momentos difíciles es donde uno ve los buenos amigos. Hoy por hoy ya no es pastor. Hoy por hoy ya no se congrega. Hoy por hoy ya no es cristiano. Y cuando yo lo veo en las redes sociales, a mí el corazón me duele tanto. No porque yo sea mejor que él, no, sino porque reconozco lo que él es y lo que tiene de Dios. Y habiendo sido heraldo para tanta gente, hoy él fue eliminado. Y eso me vuelve a mí a la humildad, a decirle al Señor, yo no me puedo creer mucho, porque si yo me descuido, si yo descuido mi salvación, ¿cómo podré descuidar una salvación tan grande? Yo mismo puedo venir a ser condenado. Y habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo me puedo perder. Por eso la voluntad de Dios no solamente que los hijos sean salvos, sino que los líderes, los pastores, los siervos, los heraldos, también seamos salvos. Cuide a su líder, porque usted no sabe por qué dificultades emocionales, económicas está pasando su líder. A veces le juzgamos a la líder y al líder, es que hace las cosas mal, es que este líder no hace lo que el pastor dice, pero no sabemos por qué, ni siquiera preguntamos cómo está, ni siquiera preguntamos si está bien, cómo están sus hijos, su familia, su economía. En estos días alguien me dijo algo tan desobligante que por un instante me sentí mal. Y me dijo, usted teniendo tanta plata no ayuda a otros. Y en ese momento no tenía ni para comprar la remesa. Y yo dije, ni siquiera preguntan cómo estoy y atacan. Y entonces si yo me descuido y me dejo envolver por eso, habiendo sido heraldo, puedo llegar a entrar en pecado y perder mi salvación. Pregunten a su líder, a su pastor, cómo está. Pero no esa pregunta de pasillo, hola pastor, ¿cómo está? Bueno, chao pastor. No. Líder, ¿usted cómo está? Líder, ¿usted qué necesita? Líder, usted siempre está para nosotros. Cuente conmigo cuando quiera hablar con alguien. Porque no sabemos por qué están pasando nuestros heraldos. ¿Aló? A veces se acercan, pastor, yo no he vuelto a ver a fulano congregarse. ¿Ya le preguntó qué tiene? ¿Ya lo llamó, al menos? Antes de venir a meter veneno, perdón la expresión vulgar. ¿Ya preguntó qué le está aconteciendo? ¿Aló? Necesitamos cuidar a nuestros heraldos. Ellos también son lastimados. A ellos el diablo también les tira piedras. Hace poco estaba con un pastor que hace poco conozco, no es íntimo, no es amigo. Y él se acercó porque supo de una situación que pasé. Y se acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquilo pastor, Dios me dice que usted y su esposa van a salir adelante. Y le dije yo, amén. Y el Señor me muestra que ustedes van a tener viene algo sobrenatural. Yo le dije, amén. Y me dijo, el Señor me pide que le haga una pregunta. Le dije, dígame pastor. ¿Usted sabe a cuál árbol le tiran más piedras? Y yo le dije, no. Y me dijo, al que más fruto tiene. ¿Quiere llevar fruto? Prepárese para las pedradas.
¿Aló? ¿Quieres ser heraldo? Pablo y Silas estaban en la cárcel. Los iban a matar. ¿Aló, aló? Pero aunque vengan pedradas, golpes, puños, mordiscos, arruñetazos y patadas, no descuide su salvación. Pastor, mi estado de ánimo, aunque tenga el ánimo en el piso, recójalo y véngase para la iglesia. A veces uno no sabe para quién escribe la palabra aparte de uno. Yo sé que es para mí. Pero esta mañana yo hablaba con alguien y me sonreía y decía, Dios es hermoso. Porque cuando un hijo que ha sido heraldo de los buenos está pasando por un momento difícil, Dios le manda una palabra. Yo no había hablado con la persona sabe que estoy hablando de él o de ella. Yo no he hablado con la persona antes de hoy. Pero esta palabra es para usted. No me regañe. Esta palabra es para usted. Esta es su casa. Usted es heralda de esta casa. No sé si la palabra heralda exista, pero usted es heralda. Y usted no va a ser quitada. Usted no va a perder lo que ha trabajado. Apriétese la falda y dé más, porque al que más tiene, más se le pide. ¿Aló, aló, aló? Pero viene el refrigerio del cielo para usted. No te dejes apagar, no te rindas, no descuides tu salvación. Vuelve a confiar en Cristo, en el que te llamó, en el que es autor y consumador de la fe. ¿Cuántos heraldos hay aquí? Dios no solo quiere hijos salvos, también quiere heraldos salvos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies. Y a usted que